Muchas gracias, maestra Irene Levy. Pues ahí está, ¿no? Hay que dar tiempo a la Corte. Creo que sería una buena política a seguir aquí en el Senado de la República para que pues sea nuestro máximo órgano el que determine pues el futuro de los derechos de las audiencias. Aunque nosotros somos muy optimistas que pudieran ser favorables a esto. Por cierto, Irene, ya no nos leíste cómo quedó esa frasecita. Creo que sería muy importante como para aterrizarla, ¿no? Me parece que es muy, muy importante. Me entusiasmé con lo político, ¿no les digo? A ver, miren. Bueno, no es frasecita, es más largo, pero dice el artículo, acá está, 256, fracción cuarta. La ley hoy dice que se aporten, son obligaciones, ¿no?, son derechos de las audiencias, que se aporten elementos para distinguir entre la publicidad y el contenido de un programa. Así de claro. Y lo que se pretende, dice, ahí les va, que los concesionarios se abstengan de transmitir publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa, punto y seguido. Se entenderá que se transmite publicidad o propaganda como información periodística o noticiosa cuando un concesionario inserta dentro de su programación informativa un análisis o comentario editorial cuyo tiempo de transmisión ha sido contratado por un anunciante. O sea que si no fue contratado, aunque sea publicidad, no se cuenta como violación, sin que tal circunstancia se haga del conocimiento de la audiencia. En su código de ética, los concesionarios señalarán los elementos y prácticas que observarán para prevenir y evitar incurrir en la prohibición a que se refiere esta fracción. Es decir, descrema, dice, en la información noticiosa, ¿no?, dentro del análisis, y dice, se entenderá esto siempre y cuando se trate de algo contratado por un anunciante, ¿no? Y luego dice, esto debe estar en el código de ética. Y ahí ya lo descremamos todo. Eso es lo que dice. Pues está clarísimo, ¿no? Ahí todo queda en la autorregulación, ellos mismos supervisan, todo está en el código de ética. Y imagínense nada más, pónganse en el papel también del Instituto Nacional Electoral. Ustedes saben que hay, como se dijo en la mesa anterior y como ha quedado de manifiesto en esta, que hay infinidad de entrevistas pagadas en radio y televisión, pero nunca hay factura de por medio, obvio. Entonces, ¿cómo vas a demostrar que fue una entrevista pagada? Bueno, ni hasta en eso nos concedieron, pues, es decir, algo que es decir, ellos tienen la facilidad de hacerlo, pues, por todas, ¿no? Y muchos ni sabremos, pues, de que son entrevistas pagadas o notas pagadas que abundan en la radio. Platicaba el otro día, ¿te acuerdas cuando estuvimos con Fernando en otra mesa? Decía yo que yo escucho noticiarios en la mañana, está mal mencionar a algunos periodistas, digo, son compañeros en otros medios, pero no me imagino un periodista serio como Leonardo Curcio entrevistando a alguien sobre Casas Gir, ¿no? Una entrevista de 10 minutos. ¿Y cómo quiero yo el crédito? O sea, era una nota que debió haber sido lo que usted va a escuchar a continuación, es una entrevista pagada. Eso era, o sea, bueno, aquí los lineamientos lo que establecían es de que, por ejemplo, en el caso de la televisión había que poner una P así chiquita, durante el tiempo que duraba esa entrevista, ese segmento dentro del programa de ficción, ¿no?, de la telenovela. Eso era lo que se pedía, y que al final del mismo programa se pusiera la lista de los patrocinadores. Eso es lo que está en los lineamientos. Oigan, en los noticiarios, ya me imagino, ¿no? Presidencia, Secretaría Marina, bueno, en fin. Claro, está lleno de publicidad gubernamental, ¿no?
Esto es lo que se estaría incorporando. Bueno, entonces como ustedes se dan cuenta es un tema apasionante, digo, quienes estamos comprometidos en estos asuntos desde hace mucho tiempo, pues tenemos muchas inquietudes y también pues muchos deseos para que esto se materialice. No es un tema, como se ha reiterado aquí, de censura, no, en verdad que no, o sea, creo que muchos de nosotros creemos en la autorregulación, pero cuando no es eficaz, pues entonces sí hay que buscar el mecanismo para que se pueda materializar estos derechos o en su defecto, reparar la vulneración de los mismos, que eso es el objetivo final, que se reparen estos derechos. Bueno, pues ahora voy a ceder la palabra a ustedes para que también puedan participar con sus preguntas, con sus comentarios. Ya escucharon a la maestra Solís, no se trata de ponencias, sino de preguntas muy, muy concretas. Y ya si lo dice la maestra Solís es porque así debe ser, ¿no? Entonces, pues, adelante, por favor. ¿Quién se anima? ¿Ya se quieren ir a comer? O pues todavía es temprano, ¿no? Aquí se come a las 3. Maestra Beatriz Solís. No es pregunta, es simplemente para puntualizar, para la tranquilidad de todos nosotros, y porque lo mencionó así con mucha claridad Irene, no están muchos de los senadores, por eso es importante, pero sí nos comprometemos absolutamente a que una copia de todo lo que se está registrando para el canal va a ser reproducida y entregada a cada una de las oficinas de los señores senadores. Y agradecemos mucho también a la senadora Martínez que sí esté con nosotros aquí presente. Pero vamos a hacerles llegar la grabación de todo el foro. Muy bien. Bueno, ¿quién más? ¿Compañeros? Qué bárbaro. No, ¿verdad? Pues así como que queremos audiencias participativas. Es que no han lanzado la campaña del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Que realmente, ahorita le damos la palabra, ya tenían preparada, ¿no? Ya una campaña, tengo entendido, muy armada, muy desarrollada sobre los derechos de las audiencias, pero bueno, con la suspensión de los lineamientos, como que ya no se animaron, aunque pues bueno, aquí la posición ha sido de que si siguen estando vigentes los derechos de las audiencias, pues no le hubiera caído nada mal a las audiencias conocer cuáles son sus derechos, independientemente pues de que el medio atendiera o no sus quejas o sugerencias, esos son sus derechos. Entonces estas estrategias de alfabetización mediática pues son bastante útiles para que, pues, como decíamos, sepamos a qué tenemos derecho como audiencias. No se trata de que nos los aprendamos de memoria, porque pues, yo no me lo sé de memoria, a lo mejor la maestra Solís sí se lo sabe de memoria. Yo no me sé todos los derechos de las audiencias, pero sí tengo idea de algunos de los más importantes. Pero ahí están, finalmente en la ley. Entonces, cada que encontramos algo como esto que les comenté hace un momento, ¿no? De lo que se dio allá en MBS, pues ocurre constantemente. Entonces hay maneras de reaccionar, como le ocurrió el caso de Marcelino Perelló también, ¿no? Que hubo sí se supo un poquito después, pero hubo una reacción en las redes sociales muy intensas. Dicen, a ver, algo está pasando aquí. Y los derechos de las audiencias es que no tengan estos contenidos sexistas, ¿no? Por ejemplo. Y al menos muchos de los radioescuchas pues se dieron cuenta que existían esos derechos, que es lo mismo que sucedió en el caso, en su momento, de la expulsión de Carmen Aristegui, que no sabían que existían derechos y que tampoco sabían que existía una figura de la Defensoría, pues también hay que reconocer, ¿no? O sea, no hubo suficiente difusión de la figura, no obstante que ya llevaba pues casi 4 años, ¿no? Porque mi antecesor fue el doctor Gerardo Albarrán. Bueno, ahora sí, perdón, compañero. Sí he visto que se dio un debate muy duro en los dos bandos y a veces se abusan de los epítetos y unos pues, son ya vendidos a Televisa, otros son censores y autoritarios. Creo que
hay mucha verdad en las dos partes, no en los epítetos, sino en el fondo de los argumentos, y lo que veo donde sí hay más razón en la parte de a medio y que el derecho de las audiencias es el tema de la publicidad engañosa. Y mi pregunta es, ¿por qué no separamos los temas y denunciamos esto? Lo hizo el diputado Triana, que defiende temas de libertad de expresión, pero pues una reserva de diputados para acabar con esto de publicidad engañosa. ¿Por qué no separamos esto y decimos, vamos a combatir, pero sí reconocemos que el otro lado puede tener razón en temas de que es legítimo mezclar en un programa de información, opinión, de que es legítimo incluso programas de mal gusto? O sea, tenemos derecho dentro de la libertad de expresión a emitir opiniones de mal gusto y a verlas si queremos así o no. Y entiendo, insisto, que sí hay intereses oscuros del lado de la publicidad engañosa, pero por otra parte creo que falta la defensa de la libertad de expresión en estos otros temas, y la minuta que está ahora en el Senado creo que lo resuelve en parte, me entiendo cosas que están muy mal, por supuesto. ¿Tu nombre, perdón? Fernando Cota. Fernando Cota. ¿Alguien en particular le hiciste la pregunta? Al panel. Bueno, ¿alguien desea responder? Adelante, por favor. Bueno, primero, sí, todos mis comentarios son a título personal, no a nombre de la maestra Adriana Labardini. Creo que es muy interesante lo que mencionas, porque estos dos temas que decían como de publicidad engañosa y de la veracidad de la información son los dos temas que más han sonado, pero no son los únicos que están en la minuta, como se dice. O sea, realmente se llevaron al traste todos los derechos de las audiencias al dejar sin mecanismos, y bueno, lo que viene aquí al sentido del panel, sin autoridad que pueda sancionar. En estos dos temas específicos, en el tema de la libertad de expresión, digo, lo entiendo en una parte, pero también diría que la libertad de expresión no solo la gozan los concesionarios, sino también pues todas las audiencias. O sea, la libertad de expresión en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, artículo 19, tiene tres facetas. Una es buscar información, una es recibir información y otra es expresar información. Y creo que la de información y veracidad, digo con reservas, lo que intenta es como de cierta manera proteger a las audiencias para su derecho de buscar y recibir información. Y ahí no entran cualquier tipo de programas desagradables, porque estaba específicamente hecho para información noticiosa. Entonces no estaba para programas de espectáculos, no estaba para programas de entretenimiento, no, para información noticiosa. Y aquí solamente una puntualización: el artículo 6º, fracción 3 de la Constitución, en temas de radiodifusión, sí establece que es necesaria la veracidad de la información. Textualmente. Entonces creo que también aquí sí hay una protección constitucional en temas de radiodifusión, pero además creo que sí hay que empezar a acotar el debate, o sea, porque muchas veces decían, no, pero pues es que entonces en los programas de, no sé, de entretenimiento que se dice muchas mentiras está mal. No, en los programas de entretenimiento no está mal. Y además, no sé, una cosa que me parece curioso también es que el debate se ha ido a decir como, no, pues entonces ya no van a poder decir su opinión. No, claro que van a poder decir su opinión quien sea, en el momento que sea, como sea. Lo único que se establecía en los lineamientos era que hubiera un mecanismo para que la gente pudiera distinguir entre la noticia que estaba dando y la opinión del comunicador. Creo que es bastante legítimo, creo que protege los derechos de las audiencias, también de su libertad de expresión, porque tienen derecho a recibir información verídica, y nada más. ¿Alguien más? Bueno, alguien, sí, por favor. Sí, existe como espacio en el que los programas de entretenimiento sí se pueden transmitir entrevistas de políticos. ¿Cómo se puede cambiar esto y que también entre dentro de la parte artística? Es que a veces en algunos programas de entretenimiento puede haber entrevistas, pero esta parte está como desprotegida, porque en esta parte de programas de entretenimiento. ¿Pero en la parte electoral o en la parte electoral? Mira, en la parte electoral, bueno, pues se tendrá que seguir las reglas del derecho electoral, y en la parte de derechos de las audiencias,
no sé si te refieres a la parte de diferenciar opinión de información. Más en entrevista pagada, ¿no? ¿De entrevista pagada? Ajá. Ah, pues es que como dice Gabriel, nunca te van a decir, esta es una entrevista pagada. Imagínate, sería una super balconeada al político que está ahí, decir que está pagando por eso. Entonces, es por eso que tendría que haber una dictaminación del instituto y del INE también, a lo mejor en su caso, para ver si esa entrevista fue equitativa con el resto de los partidos políticos o de los candidatos, dependiendo de qué se trate, y con ello dictaminar si se está en violación de alguna de las leyes. Ahora, en cuanto a opinión e información, bastaba con que pusieran ahí, este es un programa de opinión. Exacto. Y con eso se tenía cubierto absolutamente todo. Por ejemplo, Primer Plano, en el Canal 11, pues es un programa de opinión, aunque dicen, dan información porque la editorializan, pues en realidad es un programa de opinión. Basta componer, es un programa de opinión, no de información, ¿no? Esto. Sí, ¿no? Y diferenciar, ¿no? Cuando se informa y se opina, pues es tan sencillo. Bueno, ahora vas a escuchar mi opinión, opino que, ya, eso era todo. ¿Dónde está la restricción de libertad de expresión? ¿Querías agregar algo? Para ampliar un poco la respuesta de Carla Fernando, recordemos que la libertad de expresión no es absoluta, de ninguna manera, y además no tienen razón, porque no les estás limitando ni que hagan programas de mal gusto, ni que den su opinión, ni que digan nada. Lo único que les estás pidiendo es que a las audiencias nos avises que ahí hay publicidad o que vas a opinar. Es decir, no vas a dejar de expresarte en ningún momento. Eso es absolutamente falso de parte de los radiodifusores. No tienen razón en eso. Nosotros como audiencias tenemos derecho a saber y que se identifique cuando hay publicidad o cuando estás emitiendo una opinión. En ese sentido, los radiodifusores van a poder seguir siendo eso, incluso, pues ni modo, eso habla mal de quien lo hace, pero van a poder seguir teniendo programas de mal gusto. Bueno, ¿alguien más? Adelante, por favor. ¿Y su nombre? Sí, soy Bruno García y mi pregunta va enfocada en lo que decía ahorita la maestra Irene sobre el panorama que nos pintaba, pues nada alentador sobre lo que puede pasar sobre la minuta, y que nos incentivaba a participar de algún modo en la defensa, ¿no?, de los derechos de las audiencias, y que de alguna forma denunciáramos sobre lo que está ocurriendo ahorita con estas reformas que se pretenden, pues, poner en práctica, ¿no? Y siento que esto se relaciona un poco con lo que decía hace rato el doctor Guillermo sobre los roles que tenemos ahorita o la importancia de la ciudadanía como audiencia. Y siento que muchos de los que estamos aquí pues lo podemos hacer a partir de las redes sociales, por ejemplo. Sin embargo, como comentaba hace un momento con unos compañeros, en las elecciones pasadas que fueron en algunos estados, vimos que hubo bastantes denuncias mediante redes sociales, obviamente medios tecnológicos, y que pues nos las echaron para atrás diciendo que pues no había ningún órgano o no había ninguna ley que amparara este tipo de denuncias, porque no son válidas, porque no hay nada que, pues sí, que nos pueda amparar. Entonces, pues mi pregunta es, ¿qué otros modos de participación tenemos nosotros para empujar un poco esta línea sobre la garantía y la protección de los derechos de las audiencias? Pues si se concreta esta reforma, desde luego la amparo, porque esta reforma, en mi opinión, es inconstitucional. Ese es un mecanismo jurídico. Ahora, maestra Solís, perdón, ¿ya hay un hashtag del día de hoy? ¿Por qué no creamos un hashtag del día de hoy? Ahorita, alguien que lo proponga, porque no hay, ¿verdad, maestra? Creemos un hashtag, algo que exhorte al Senado a no pasar esta minuta. ¿Cuál se te ocurre? ¿O cuál se les ocurre? Y ahorita lo tuiteamos hoy, en una de esas nos hacemos tendencia de hoy y ya nos seguimos con él. Yo sé que está muy difícil. A ver, sí está difícil.
pero por algún lado tenemos que empezar. Yo te digo, el amparo, y pues empezamos a presionar para que no pase esta contrarreforma. Les doy tags, les doy palabras. Contrarreforma, los creativos son ustedes. Contrarreforma, audiencias, Senado. Les gustan esas tres, pero no podemos hacer algo largo porque entonces no es marquetero, no vende. Entonces, bueno, ahí se las dejo, y si ahorita alguien, o ya tiene alguien algo, ¿alguna idea? Bueno, sí, le podríamos dar a lo mejor reconocemos ahí en Twitter quién lo creó, pero bueno, sería muy bueno salir con un hashtag. Le va a dar miedo, ¿no? Compañero que lo Mejor creó. no los balconeamos, se queda anónimo. le echan a andar a los bots, ¿no? Y a los trolls, No, bueno, pero a lo mejor va a tener mucho más seguidores. Al menos los de esta mesa los podemos seguir. Bueno, ¿alguien más, compañeros? ¿Compañeras, sí? Teniendo en cuenta que se trata de un asunto de derechos humanos, ¿cómo puede incidir aquí la CNDH? Si puede, y en su caso, ¿cómo puede hacerlo? Pues no se me ocurre un mecanismo directo. Es que, digo, justo ese es uno de los problemas de esta contrarreforma, ¿no? Que, bueno, te podrías amparar por omisión. Mira, uno de los problemas justo con esta contrarreforma es que no nos deja mecanismos claros de ante quién debemos acudir para la protección y cuál es el camino que debemos utilizar. Como decía Irene, pues una parte importante es el amparo, que por ejemplo en el caso de MBS, la autoridad a la que nombraban como responsable también era el Instituto Federal de Telecomunicaciones por omisión, es decir, pues porque no había hecho lo que se debía para proteger los derechos de las audiencias. En este caso, la CNDH pues podría ser mediante alguna queja, podría ser... no hay un mecanismo como claro al que puedes acudir, y además, bueno, tendría que haber una violación específica de la que te estuvieras quejando, ¿no? Así, y acudir mediante alguna queja. La verdad no se me ocurre como un mecanismo claro que te diga, ve por aquí y haz esto para esa protección, pero no sé si alguien más. Jorge. Yo no soy abogado. Se me ocurre, si pasara, pues el instituto estaría viéndose mermado en sus facultades constitucionales, por lo tanto podría interponer una controversia constitucional, porque no tiene la herramienta, el 105 de la Constitución no le dio la herramienta de la acción de inconstitucionalidad, pero sí se la dio a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y la Comisión podría explorar la posibilidad de interponer una acción de inconstitucionalidad por considerar que la ley está yendo en contra de los derechos fundamentales de la Constitución, y el instituto, acuérdense, las controversias se interponen por invasión de facultades, y las acciones de inconstitucionalidad por considerar que una ley va en contra de la Constitución. Entonces se interpondrían las dos, el instituto controversia por invasión de facultades, ¿no? Facultades que ya le dio la Constitución, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos acción. Habría que explorarlo, pero quizás jale, ¿no? Digo, jurídicamente habría que ver si alguien se anima. No. Bueno, ¿alguien más? Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Heriberto Palacios, soy estudiante de Ciencias Políticas. Hay un teórico de la ciencia política que se llama Giovanni Sartori. Él hace un estudio sobre los medios de comunicación y él incide que la opinión pública está mediada por la opinión que generan los medios de comunicación. En este sentido es mi pregunta: ¿qué acciones jurídicas se pueden realizar si el amparo o la controversia constitucional no procede? Porque así como se plantea en la minuta, las grandes empresas serían juez y parte. Entonces, ¿quién sería el órgano que regule y garantice los derechos como audiencia? Gracias. Pues de alguna manera ya lo comentamos, pero estaríamos... La OCDE incluso ya lo dijo, ¿no? Se tienen que
delimitar muy claramente las facultades en torno a los derechos de audiencias, porque hay un merequetengue entre la gobernación y que tiene el instituto. Habría que delimitar esto para tener un órgano claramente garante de los derechos de las audiencias, y si no procede ni el amparo, ni la controversia, ni nada, pues los creyentes vayan a rezar. No veo otra opción. Sí, bueno, en el colmo incluso, ¿no?, de las atribuciones que le dieron al instituto en contenidos, tiene que ver con la programación en general y la publicidad destinada a las audiencias infantiles. El instituto supervisa el cumplimiento de la ley, tiene esa atribución, pero no puede sancionar. O sea, tendría que elaborar el expediente, fíjate, y enviárselo a Secretaría de Gobernación, y Secretaría de Gobernación determina si sanciona o no. Es decir, el trabajo de maquilador al órgano regulador independiente, o sea, no es posible, ¿no? No es posible. Y eso pues lo hicieron así como para meter un poco la cuña, ¿no?, del instituto en este terreno cuando se hizo la reforma y la ley, pero lo dejaron, pues eso, nada más, ¿no?, como maquilador, y pues esto no le permite también cumplir en ese ámbito satisfactoriamente sus funciones. No obstante que haga estudios de consumo de audiencias infantiles, ¿no?, que reconozca la necesidad de fortalecer la programación destinada a este tipo de audiencias, pero pues nada más hasta por ahí, ¿no? Incluso se encarga de vigilar los máximos de publicidad, y ahorita en corto le voy a preguntar a Carla si ya hicieron algo en relación a esto de los límites, pero esa es una atribución, pero tampoco puede sancionar por ahí, ¿o sí? ¿Sí sanciona? Dice Carla que no y ella que sí. No, de publicidad. Ah, de tiempos máximos. Sí, de tiempos máximos. Ah, ok, bueno, fíjate, o sea, sí puede sancionar si rebasan ese 18% que nos hablaba hace un momento la maestra Levy, ¿no? ¿Sí? Bueno, ok, entonces ya está ejerciendo esa función. ¿Y por ahí habían alzado también la mano de este lado? ¿Ya tienen el hashtag? ¿Ya tienen el hashtag? ¿No? ¿Dónde están los creativos de la UAM? Bueno, ¿alguien más antes de que podamos despedir esta mesa? Por ahí habían alzado la mano, ¿ya no se animaron o era el camarógrafo el que nos estaba saludando, ¿no? Pues creo que no, Presidenta, entonces, como dicen, ¿es cuánto? Es cuánto. Aquí, o sea, así, es cuánto, ¿no? Cada que termina esto, y pues bueno, les quiero agradecer muchísimo su participación, Jorge, Irene, Carla. Muchísimas gracias por estar aquí y muchas gracias también a ustedes por acompañarnos